Job capítulo 7. Podemos llamar a este capítulo treno en 5 estrofas. La palabra treno necesita explicación. Un treno, en castellano, es un canto fúnebre o un canto muy lamentoso, muy dolorido. Y este discurso de Job, consignado aquí en el capítulo 7 del libro de Job, es un treno, es un canto lamentoso. Tengamos en cuenta que Job está sufriendo, y sufriendo enormemente, y sufriendo sin comprender, que es lo peor. Así que tenemos aquí un treno en 5 estrofas. Podemos dividir el capítulo en 5 partes, que son 5 estrofas. La primera estrofa, el tema de esta primera estrofa sería: la vida es fatiga, trabajo y sinsabores. A ver, ¿quién lee los versículos del 1 al 6? ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? La noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Verdaderamente es un lamento que tiene Job aquí. Y en esta primera estrofa el tema es: ¿qué es la vida? La vida es fatiga, trabajo y sinsabores. Atahualpa Yupanqui tiene una canción que dice: el hombre camina sobre la tierra y cuando está muy cansado, ¿a dónde busca refugio sino debajo de ella? Job también sufría y llega a decir, ¿no es acaso brega, o sea, lucha, la vida del hombre sobre la tierra? Y sus días son como los del jornalero. Pero si son malos los días del que sufre, a veces las noches son peor. Dice el verso 3 o el 4: cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Qué larga es la noche cuando uno se desvela. Qué larga es cuando uno sufre también, cuando uno está enfermo. Una vez leí un artículo en la revista Life acerca de todos los soldados de Vietnam que regresaron enfermos a los Estados Unidos, paralíticos, con los miembros cortados, y los tenían en hospitales, a veces sin mucha atención. Y había un soldado especialmente que no podía dormir y decía: me paso 20 horas mirando el techo de la habitación y ni las enfermeras vienen a verme. Qué largas son las noches, qué largos son los días del que sufre. En cambio, del que tiene buen sueño, porque tiene sana conciencia y bienestar, qué rápido se va la noche. Se acuesta, cierra los ojos, se duerme, y cuando los abre ya es la mañana. Qué lindo que es eso, ¿verdad? Qué bendición que es el sueño. Por eso dice uno de los salmos: a su amado dará Dios el sueño. Y otro salmo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me harás estar confiado. ¿Cuántas veces cuando me he desvelado, en un desvelo inquieto, intranquilo, he orado diciendo: Señor, el sueño es un regalo tuyo a tus hijos, dame sueño, y me duermo. Así que los días son malos, las noches son peor, y cuando uno está enfermo es más terrible todavía. Miserable cosa es la enfermedad. Ahora que tenemos a nuestro amigo y hermano Cándido tan enfermo, pienso continuamente lo que es estar enfermo. Día tras día, semana tras semana, sin señal de mejoría. Y vienen los amigos con palabras de consuelo que no te consuelan. Y te cambian el tratamiento sin mejorar la salud. Job dice: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor,
y fenecieron sin esperanza. Estos días que se fueron tan veloces son los días de felicidad. Quizás Job vivió 80 años o 90 años muy feliz, pero cuando le tocó la enfermedad, todos esos largos años de felicidad le parecieron que se habían ido en un soplo. Y así es la cosa. Basta perder la salud para que nos demos cuenta qué valor tiene la salud. Basta perder la felicidad para darnos cuenta cuán hermosa es la felicidad. Pero se va rápido. La segunda estrofa tiene como tema: la vida es un soplo vano. A ver quién lee ahora los versículos 7 al 10. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. La vida es breve, es terriblemente breve. No nos damos cuenta de cuán breve es, sino cuando se nos está acabando. Pero la vida es breve, que son 70, 80, 90 años quizá, de vida sobre la tierra, comparada con la largura de la eternidad. Aquí Job dice: así como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá, no volverá más a su casa. Nervo tiene una hermosa poesía acerca de dos espíritus que se encuentran en las sombras y las tinieblas de la eternidad, dos que han muerto. Uno dice: ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué me pasa? Morí recién ayer y ya nadie me reclama. Y la otra sombra que conversa con él le dice: conozco y no conozco tu desgracia. Yo también deambulo en las tinieblas cavilando, que hace un siglo que falto de mi casa. Es una poesía muy hermosa, es un treno también, lamentosa. Pero qué larga es la noche eterna, qué larga es la noche eterna, andar y andar en las tinieblas, sin amigos, sin conocidos, sin familiares, sin nadie que te dé una respuesta, y solamente recordando la casa que perdiste. Sí, así es la vida, es breve. El que muere sin Cristo se va a una noche eterna, pero el que muere con Cristo se va a un amanecer brillante, lleno de música, lleno de alegría, lleno de vida. Así que la segunda estrofa de este treno de Job tiene como tema: la vida es un soplo vano. Ahora viene la tercera. Le hemos puesto título a esta tercera estrofa: la vida es queja y lamento. A ver quién lee los versículos 11 al 15. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando me digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y si mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Hasta ahí nomás. No refrenaré mi boca, dice Job. Si no le queda ningún otro recurso, se va a quejar y va a hablar continuamente. Mucha gente que habla mucho es porque tiene dolor adentro, que lo quiere expresar de alguna manera. Por eso cuando una gente me es latosa, que me habla y me habla, yo pienso: algún dolor interno debe tener esta persona, alguna angustia, alguna tristeza, algún problema. Por eso habla para desahogarse. Y he aprendido a tener paciencia, he aprendido a escuchar. Quizá ustedes me ven que yo escucho más de lo que hablo. En ciertos momentos hablo, cuando me toca hablar, cuando tengo derecho a hablar, cuando doy un estudio bíblico o un mensaje. Pero si no, a mí me gusta escuchar a la gente, porque siempre pienso que la gente necesita desahogarse, y las palabras sirven para eso. En la gran obra teatral Jeremías de Stefan Zweig,
que es una obra sobre el profeta Jeremías. Hay una escena cuando Jerusalén ha sido destruida, el templo ya está en llamas, y en una cueva se han refugiado unos cuantos israelitas. Y un anciano lee en alta voz la escritura, y uno de los refugiados dice: poco consuelo dan las palabras, pero de algo sirven para desahogarse. Job dice lo mismo: por tanto, no refrenaré mi lengua, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. Y luego piensa en las pesadillas. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Estaba leyendo un artículo hace poco que allá en los países árabes hay muchísima gente joven que está muriendo en el sueño a causa de pesadillas. Hay una epidemia de pesadillas en países como Arabia Saudita, Irán, Irak y otros países árabes. Debe ser la situación política mundial, debe ser la amenaza de guerra, algo debe ser, pero especialmente gente joven, de 20 años a 30 años, muriendo de pesadillas. Se despiertan gritando, horrorizados, y mueren del corazón. Las pesadillas son terribles, ¿no? Lo hacen gritar a uno. Y de vez en cuando uno tiene una pesadilla, aunque esté llevando una vida feliz y contenta y sea cristiano. Dicen los que estudian los sueños que las pesadillas son resabios de las épocas primitivas del hombre, cuando vivía en las cavernas y tenía que pelear contra los osos y contra el tigre de dientes de sable. Y se ha ido pasando, esos terrores han ido pasando de generación a generación, y el hombre occidental, el hombre moderno, que no debiera tener pesadillas porque vive feliz entre comillas, tiene pesadillas, como una cosa que arrastra a la humanidad desde los días primitivos, cuando el hombre vivía en las cavernas y tenía que defender su vida a garrotazos, contra otros hombres salvajes o contra las fieras. Por eso tenemos pesadillas. A veces un niño tiene pesadillas, de 1 año, de 2 años, de 3 tiene pesadillas. Se despiertan llorando, se despiertan gritando, aterrorizados. ¿Por qué? Si no han sufrido nada todavía en la vida. ¿Por qué tienen pesadillas? Yo me acuerdo de Susana. Susana a los 2 años, 3 años tenía pesadillas. ¿Por qué tenía pesadillas una criatura de 3 años? Porque las pesadillas están en el alma de la humanidad. Pero a veces Dios te manda una pesadilla. Dios castiga y turba con sueños también, cuando quiere sacudir a un hombre y hacerlo reaccionar. Cuando digo, me consolará mi lecho, y siempre que nos acostamos en la noche andamos buscando descanso y consuelo, ¿no es cierto? Mi cama atenuará mis quejas. ¿Qué va? A veces la cama se vuelve un lecho de torturas más que un lugar de descanso. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. No aún, para el que sufre ni la noche trae descanso, ni la cama es una bendición. Ahora pasamos a la 4ª estrofa, la titulamos La vida llega a hacerse abominable, versículos 16 al 19. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Abomino de mi vida, dice Job. La vida se me ha hecho abominable. ¿Para qué la quiero? ¿Para qué quiero la vida? Si todo es dolor, tristeza, confusión. Curioso es que, igual que David, hace la misma pregunta: ¿qué es el hombre? Pero Job dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes.
Todos los días, cuando abría los ojos Job y contemplaba su miseria, decía, otro día más de prueba. Dios me está probando, Dios me está probando. Pero ¿por qué y para qué? No lo entiendo. Y así hay millones de personas que están sufriendo sin saber por qué. Sufrir sin saber por qué es lo peor. No encontrarle sentido a la vida, no encontrarle sentido al sufrimiento. Y quizá Cándido está pasando por eso. No entiende el por qué. A menos que uno tenga una gran fe y una gran comunión con el Señor, a menos que uno tenga mucha resignación en Cristo y tenga la vida victoriosa, no va a entender el sufrimiento que le viene. Muchos cristianos dirán la misma cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué sufro esto? ¿Por qué si soy cristiano me pasan estas cosas? Job pregunta, ¿qué sentido tiene que lo visites todas las mañanas al hombre que sufre y todos los momentos lo pruebes? El verso 19 es poético. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Hay un hermoso poema antiguo que habla de Caín, y ese poema dice que el castigo de Caín fue ver constantemente a sus espaldas el ojo de Dios. Cada vez que Caín se daba vuelta, veía el ojo de Dios. Recorría la tierra, subía las montañas, se metía en los bosques, se ocultaba en cavernas, pero siempre el ojo de Dios estaba detrás de él. Bueno, la Biblia dice que Dios no quita sus ojos de sus hijos. Pero una cosa es el ojo de Dios para sus hijos, que es un ojo de amor, de protección, de vigilancia, y otra cosa el ojo de Dios para el pecador. Es el ojo de un juez, es el ojo de un verdugo. Job conoció algo de eso y dijo, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Basta ya, déjame que me muera. Bien, ahora viene la última estrofa de este treno magnífico. La vida de pecado es la peor clase de vida. Leamos versículos 20 y 21. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Poco a poco Job va entrando en razón. Aquí empieza a reconocer que quizá él ha pecado, que quizá los sufrimientos que le han venido son a causa de su pecado. Y reconoce que el pecador no puede nada contra Dios. Si he pecado, dice el verso 20, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Qué le puedo hacer? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Job reconoce también que el pecador es blanco de los dardos de Dios, de las flechas de Dios, de los golpes de Dios. ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Todos los que se suicidan porque la vida se les ha hecho una carga demasiado pesada para llevar. Y algunos, porque ellos mismos se han hecho carga para ellos mismos. Un asesino, por ejemplo, que de repente realiza lo que ha hecho, comprende lo que ha hecho, y se da cuenta que es su propia maldad lo que ha llevado a cometer un asesinato, ya no se soporta a sí mismo, y encuentra en el suicidio un pretendido escape, pero no es posible. Por fin, al final de esta quinta estrofa, Job dice las palabras que tiene que decir. Verso 21, ¿quién lo quiere leer? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. Job piensa que ya se va a morir, que esa noche va a ser la última noche de sus días, y entonces hace un pedido. ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad?
está reconociendo que todo hombre es pecador y todo hombre necesita arrepentimiento. Cuando él ofrecía sacrificio por sus hijos, pensando que sus hijos habían podido cometer pecado, reconocía que hay pecado, pero no en su vida, no en él. Ahora, después de muchas semanas de sufrimiento, empieza a pensar Job, si quizás soy pecador. Y entonces hace el pedido, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Víctor Hugo escribió un magnífico cuento breve acerca de un hombre que va a ser ejecutado, y describe con minuciosos detalles todos los pensamientos y sentimientos de un hombre hasta el momento que suena el clic de la guillotina. Es una obra maestra, una obra maestra. Llega al fin de su vida sin entender. Job piensa que ya se está muriendo, pero por lo menos tiene una reacción positiva. Quita mi rebelión, perdona mi iniquidad. Así termina este capítulo breve, pero sustancioso, este treno de Job, escrito en 5 estrofas. Nosotros también tenemos que reconocer siempre que dejados de la mano de Dios no somos nada más que pecadores perdidos. Pero gracias al Señor porque nosotros somos cristianos, creemos en Cristo como nuestro Salvador, sabemos que ya somos hijos de Dios y que por la sangre de Cristo hemos obtenido perfecta y eterna justificación. Hasta aquí el estudio de esta noche. Que el Señor lo haga motivo de inspiración para todos nosotros. Amén y amén.